Vamos a ir al libro de Tito, o la epístola a Tito, capítulo 3. Estamos en el verso 12, amén. ¿Lo tienen, hermanos? Leemos una vez más el verso 12. Dice su palabra: cuando envíe a ti Artemas o a Tíquico, apresúrate a venir a mí en Nicópolis, porque ahí he determinado pasar el invierno. Oramos. Padre, te damos gracias, Señor. Te pedimos enormemente, Padre, que puedas tomar el control de este momento, que sea tu Espíritu Santo, Señor, hablando a cada una de las personas, y que yo simplemente, Señor, sirva como un instrumento, no digno de estar aquí, Señor. Pero gracias por la oportunidad, por ser el portador, Señor. Bendiga a cada uno de mis hermanos, bendiga a mi persona también. Ayúdanos a poder atesorar tu palabra y ponerla en práctica, Señor. Gracias te damos por todo, en el nombre de Cristo lo pedimos. Amén. ¿Recordamos de quién hablamos el miércoles pasado, hermanos? De Artemas, un siervo invisible le habíamos puesto, ¿verdad? Un colaborador de Pablo, pero más que todo un siervo del Señor Jesucristo. Ahora vamos a ver otro personaje que se habla un poco más en la Biblia, y ese es Tíquico. Era un colaborador de Pablo también, era un personaje maravilloso, era un siervo que no se cansaba por servir al Señor, y por eso le puse Tíquico, el viajero incansable. Alguien que pasaba viajando, de viaje en viaje, acompañaba a Pablo, estuvo en unos duros momentos con él. Su nombre significa afortunado o bendito en hebreo. Era un fiel compañero de Pablo. Frecuentemente fue enviado como mensajero a muchas iglesias y también como un supervisor pastoral o alguien que tenía la capacidad para poder revelar su palabra a quienes no habían escuchado aún, y sobre todo tenía un papel importante en los propósitos del Señor. ¿Por qué? Porque también Pablo lo tenía como opción para ir y enviarlo a la isla de Creta y poder cubrir, en este caso, a Tito. Tíquico aparece, hermanos, 5 veces en el Nuevo Testamento. Aparece en Hechos capítulo 20, verso 4, cuando Pablo viaja con él en su tercer viaje misionero. Aparece en Efesios capítulo 6, versos 21 y 22. Pablo lo envía para informar cosas importantes a las iglesias, y no solo eso, sino que lo envía a animar a los creyentes, un papel muy importante de él. También se le menciona en Colosenses capítulo 4, versos 7 y 8, donde el apóstol Pablo lo llama amado hermano, fiel ministro y consiervo en el Señor. También se menciona aquí, por supuesto, en Tito capítulo 3, verso 12, un posible reemplazo a Tito. Pero por último se menciona en 2 de Timoteo capítulo 4, verso 12, cuando él es enviado a la iglesia de Éfeso. Esto nos muestra que totalmente fue uno de los colaboradores más constantes que Pablo tuvo. Siempre estuvo disponible para ir donde fuera necesario. Su nombre lo dice, significaba bendito o afortunado, o alguien que tuvo la suerte mundana ahí en ese entonces, pero más que todo tenía la bendición del Señor. Su conversión fue algo maravilloso. Esto nos enseña una verdadera bendición. No está en lo que tenemos, hermano, sino en quién o a quién servimos. Esa es la clave de ser un colaborador. No importa lo que usted tenga o no importa lo que usted ofrece materialmente al Señor. Importa su fidelidad a Él. Importa su obediencia a Él. Recordemos esa palabrita cuando el Señor le dijo a la samaritana:
yo quiero verdaderos adoradores, amén, pero no cantantes. Adorar significa obedecer, no cantar. Aquí tenemos colaboradores que adoraban en espíritu y en verdad, que estaban dispuestos a servir al Señor, que estaban dispuestos a ir probablemente donde pudieron morir, pero ellos iban por un solo propósito. Vemos la adoración de estos hombres desde un momento, desde que Pablo dice: yo soy Pablo, apóstol de Jesucristo y siervo de Dios. Autosiervo, alguien que sirve de corazón, que no importa lo que tenga. ¿Qué tenía Pablo? ¿Qué tenía Pablo aparte de predicar el evangelio a los gentiles, a los judíos, que fue su mayor anhelo, ir a Roma y predicar y morir predicando al Señor Jesucristo? Y él menciona ciertos nombres aquí. Vimos a Artemas, alguien dotado por el Señor, y ahora Tíquico. En Hechos capítulo 20, verso 4, la última parte dice: le acompañaron hasta Asia Tíquico y Trófimo de Asia. O sea, Tíquico era de Asia Menor. Posiblemente o probablemente él era de Éfeso, actual Turquía hoy en día. Era gentil, no judío, lo que muestra la expansión del evangelio a los no israelitas. Se unió al apóstol Pablo en su tercer viaje misionero durante la colecta para los pobres de Jerusalén. ¿Recuerdan esa historia hermosa, verdad? Donde Pablo manda a recolectar todas las pertenencias para la gente pobre, para la gente necesitada. Eso hacían los colaboradores. Dios usa personas, hermanos, con distintos trasfondos culturales. Él usa ese tipo de personas para cumplir su propósito. En Cristo no hay distinción. En Cristo no hay raza ni nacionalidad para que usted pueda servir o no servir. No importa si usted es niño, si usted es joven, si usted es adulto o anciano, usted puede servir al Señor Jesucristo. No importa, el Señor no tiene preferencia. El Señor no tiene favoritos. De ninguna manera el Señor utiliza a aquella persona que quiere realmente servir y demostrar obediencia. Aquel que entra por la puerta, porque el Señor está allí esperando caballerosamente, amén. El Señor está ahí muy caballeroso, hace el llamado, pero la responsabilidad es de cada uno de nosotros, de si queremos o no queremos entrar. Este hombre era un viajero incansable. Fue un mensajero, acompañó y fue un asistente personal de Pablo. Su ministerio era práctico, pero profundamente espiritual. En esa historia de Hechos 24, ustedes conocen el trasfondo de la historia, amén. Había gente mala ahí que quería matar a Pablo, pero ahí estaba él. En ese viaje peligroso estaba un hombre llamado Tíquico. Él estaba ahí. Él tenía valentía, tenía todo su amor por el Señor, porque no importaba lo que pasara. También él fue portador de cartas importantes, Efesios y Colosenses. Probablemente también llevó la carta a Filemón y a Timoteo. Pero él nos enseña, hermanos, que no se puede estar tranquilo en este viaje del Señor, amén. Que no se debe de estar tranquilo. En pocas palabras, él no se sentó a esperar que le dijeran qué hacer. No, él estaba ahí, siempre disponible, donde el apóstol Pablo lo mandara. Él tenía amor, practicaba amor. Miremos qué dice Efesios capítulo 6. Efesios capítulo 6, versos 21 y 22 dice, hermanos: para que también vosotros sepáis mis asuntos y lo que hago, todo os lo hará saber. ¿Quién? Tíquico. Ahí estaba ese hombre, sabía personalmente todo lo que Pablo sabía también. Alguien confiable, un líder que era respetado de igual forma. Dice, todo lo hará saber mi hermano amado, dice, y fiel ministro. Y no solo eso, dice, en el Señor. Eso implica que era salvo, amén.
Eso implica que había conocido a Cristo. Amado hermano, refleja una relación fraternal, sincera y cercana. No era un simple colaborador, era un amigo fiel de Pablo. No significa que usted sea un simple creyente, hermanos. No, tiene que ser amigo de todos los hermanos, amén. Un amigo fiel, confiable, donde una persona pueda llegar a su vida y decirle, hermano, yo confío en usted y pongo mi necesidad. Y usted como fiel creyente, como fiel líder, guarda ese secreto y ora por él. ¿Cuántos líderes son así hoy en día? Un 20% nada más. Y el otro 80% medio le contó una cosa y se expandió por toda la iglesia. Y de la iglesia se expandió por todo el vecindario. Y ahí hubo problema. Porque ese consejo que quería aquel hermano terminó siendo un chisme. Como lo que practicaban en la isla de Creta. Por eso Tíquico iba ahí a reemplazar a Tito por una simple razón. Porque él era confiable. Él era respetable, él era intachable. No iban a mandar una persona floja. No, el apóstol Pablo dice, mi amado hermano, mi amigo fiel. Aquel que duerme conmigo, que come conmigo, que me respeta, yo le respeto, y no solo ahí, fiel ministro. ¿Sabe qué significa la palabra ministro en griego? Diácono. ¿Sabía? Él era un diácono. Fiel ministro, diácono. Servidor indica que no buscaba posición. ¿Por qué? Porque ya tenía una posición. Él buscaba un servicio. Ahora, si usted tiene la posición de ser creyente, ya es creyente, amén, ya creyó en el Señor, busque servicio, no busque posición. No, hay que buscar servicio. Ahora que somos creyentes, hay muchas tareas, hay mucha cosa que hacer en la iglesia, mucho trabajo. Pueden ser espirituales, pueden ser materiales, pero todas abarcan lo esencial de crecer mutuamente en la iglesia. Todo, hermano. Eso refleja la vida de este hombre que no era un simple ministro, que en griego es diáconos. En otras palabras, él era un diácono bien preparado, que si iba a Creta, hermanos, él ya sabía lo que iba, no era necesario entrenarlo. Él sabía que iba a ir ya a poner orden más de lo que había puesto Tito. Y por último dice Pablo, consiervo en el Señor. ¿Qué significa eso? Un esclavo junto a otro esclavo. En pocas palabras, Pablo dice, este es siervo conmigo, un esclavo. Los dos servimos al Señor. Tenía un buen testimonio. Pablo se veía igual que él. ¿Ve cómo es el Señor? ¿Ve cómo es Pablo? Se puso a nivel de Tíquico, amén. Nunca dijo soy más que él. No, de ninguna manera. Él dijo, él es consiervo mío, es igual que mí. Todos llevamos el mismo yugo, pero todos somos ayudados por el Señor. Todos servimos al mismo Dios, amén. Un Dios que no tiene favoritismo. Por ende no podemos decir que somos más que aquel. El verdadero liderazgo, hermanos, se basa en servir, no en dominar. Pablo servía, no dominaba a las personas. Él colaboraba también con todos. Y ahí estaba el carácter y el testimonio de este hombre. Era una relación muy espiritual con Pablo. Él brindaba ánimo a las iglesias. Podemos verlos, hermanos, realmente cómo ayudó a muchas personas. Lo que el Señor nos quiere enseñar es que debemos, hermanos, ganarnos esa confianza. ¿Cómo se gana la confianza de un creyente? Con lealtad, hermano. Con amor, con fidelidad. Con eso se gana la confianza. Dios promueve a los que son fieles en lo poco. Dios los promueve, hermano. Dios les ayuda mucho. Todo se basa en servir, hermano. Todo se basa en estar disponible siempre para ir a la misión. Amén.
Sí, hermano. Todo se basa en el servicio, en qué tan preparado usted está, en qué tan animado usted está para poder animar a otros. Cuando Pablo estaba preso, él escribía algunas cartas. Pablo necesitaba de colaboradores, amén. Ahí estaban ellos. Todos los colaboradores, eran muchos. La Biblia menciona algunos, pero todos estaban ahí. La importancia de la unión, del amor, del compromiso. ¿Por qué? Una vez una persona me hizo una pregunta, hermano. Me dijo, ¿cómo puedo saber si soy creyente de verdad? Pero creyente de verdad. Y no me digas creer en el Señor. Yo quiero saber una respuesta de cómo saber si uno es verdadero cristiano. Y miren, hermanos, que el Espíritu Santo revela cosas, amén. Lo que se me vino a la mente fue sencillo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ese es el mandamiento más difícil de un ser humano. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que si decimos que amamos a Dios, pero y no amamos al hermano, somos mentirosos. Por eso el verdadero creyente se le tiene que ver un ánimo y amor. El amor, hermanos, el amor es fundamental. De cómo Pablo hablaba de sus colaboradores y sus colaboradores hablaban de Pablo. Eso es fundamental en una iglesia, de qué tan confiable es usted. Y de decir, bueno, hermano, usted va a ser enviado a tal casa, a dirigir y a predicar y a orar, porque confiamos en usted, amén. Pero ¿qué pasa si no lo toman en cuenta? ¿Qué está haciendo mal? Hay que probarnos a nosotros mismos, probar los espíritus, dice Pablo. Tiene que tener el Espíritu Santo, que quiere servir más y más y más. Todos ellos iban a saber los asuntos por medio de un hombre, Tíquico, porque él sabía todo lo que Pablo sabía. El ministerio, hermanos, del Señor no es solitario. Nadie trabaja solo. No, nunca. Jamás vaya a creer la gran mentira que dice que yo puedo hacerlo todo. No, el ministerio no es solitario. Dios pondrá personas a su lado. Por eso somos un cuerpo y todos los miembros son importantes, porque todos los miembros tienen algo que hacer, amén. Todos, hermanos, todos, aún en la Santa Cena. ¿Verdad que hay personas que sirven? No solo el pastor lo hace todo, no, hay colaboradores. Hay diáconos, hay siervos, hay ancianos, todos sirven al Señor, hermano. Todos somos consiervos, amén. Nadie es más que nadie, pero debemos de seguir el ejemplo de Tíquico, alguien que no se cansaba, alguien que nunca abandonó a Pablo cuando fue encarcelado, jamás dijo, yo me voy porque te agarraron. No, siempre estuvo ahí. Siempre llegaba a la cárcel, me imagino, Pablo, necesitas enviar una carta, ahí voy yo. A Éfeso, a Colosas. Él nunca buscó reconocimiento, sino buscó obediencia. Nunca buscó posición, sino buscó la lealtad. Él fue enviado a lugares duros. Aunque aquí en el verso 12, la Biblia no recalca realmente quién fue enviado, o Artemas o Tíquico. Algunos estudiosos creen que fue Tíquico. Otros creen que fue Artemas. La Biblia no lo menciona, hermano. Algunos creen que porque Tíquico fue enviado a Éfeso, pero eso fue después. Y ese es un estudio más profundo. Lo que quiero comentarle es que este tipo de preguntas que ya me la hicieron, la única respuesta es no sé. La Biblia solo dice Artemas o a Tíquico. Lo que sí es importante es que cualquiera de los dos que fueron era un siervo fiel, hermano. No importa quién fue, los dos eran muy buenos, eran colaboradores de Pablo, y algún día vamos a ver quién fue realmente. Posiblemente pudieron haber ido los dos, nunca se sabe. El Señor nos enseña que todo es posible. ¿Qué podemos aprender de la vida de este hombre?
que la verdadera grandeza, hermanos, está en servir. Aunque no se menciona que este hombre también predicó sermones como Pedro, que se arrepentían 5,000 o 4,000, fue esencial, hermanos, un colaborador fundamental. Quiero decirle que realmente muchas personas sienten que no tienen ese don o talento, o si no quieren y dicen jamás voy a predicar porque no puedo. Pero no se vale decir, hermanos, no puedo hacer otra cosa, amén. Si no tiene retentiva, si no tiene la capacidad para poder predicar, haga otra cosa. Usted es un colaborador, tiene que hacer algo. No tiene que simplemente decir, escuché una vez una persona que me dice, yo me conformo con estar en el coro, allí sirvo al Señor. Y yo le dije, hermano, eso es lo más fácil. Yo canto todos los días en mi casa. Eso es lo más fácil. Yo me conformo, hermano, dice, tan sencillamente por orar. No, hermano, no se trata de eso. Realmente debemos de buscar servir al Señor en algo, amén. Debemos, hermano. Yo sé que hay cansancio. Yo sé que muchos aquí probablemente andan cansados, con sueño, yo igual. Pero aquí estamos, es servicio. Es porque el Señor nos manda a poder hablar, a poder cantar, a poder dirigir. El que quiera ser primero, dijo el Señor, será siervo de todos. Hay que servir. El Señor dijo eso. Nosotros tenemos que demostrar lealtad, obediencia. Eso hizo Tíquico. Su verdadera grandeza estaba en servir. No en cómo lo iba a hacer, sino servir nada más. Demostrando que tenía líderes a quienes obedecer. En ese entonces era el apóstol Pablo. Era una fidelidad, hermanos, sin reconocimiento. Muchos hablan de Abraham, amén, de Isaac, de Jacob, de los 12 patriarcas, de los 12 apóstoles. Y para mí Tíquico es igual que ellos. Era un siervo del Señor, pero este hombre era fiel. Este hombre servía al Señor y no tenía reconocimiento, amén. El ladrón que se murió allí en la cruz y fue al cielo era igual que nosotros, hermanos. Era un consiervo. Realmente fue fiel este hombre Tíquico, aunque su nombre no aparece en toda la Biblia. Dios sabe que fue fiel y él tendrá una recompensa. Aunque el mundo, hermanos, ignore muchas veces, aunque el mundo pueda ignorar ciertas personas, si usted sirve de corazón, aunque el mundo le ignore, el Señor le ama, hermano. El Señor ama su servicio. Dios no es injusto, hermanos, para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que usted hace. Dios no es así. Él va a recompensar un día. Tenemos que tener disponibilidad total. Cuando Pablo decía, ve allá, él iba, hermano. Cuando decía, espera, él esperaba. Su corazón estaba completamente rendido a la misión. En aquel entonces no era fácil viajar con Pablo. No era fácil. Padecían hambre muchas veces, frío. Las personas los querían matar, los apedreaban, hermanos, los azotaban. No era fácil ser un colaborador de Pablo. Por eso muchos abandonaron a Pablo como Demas, como Juan Marcos, porque no era fácil. Hoy en día tampoco es fácil, hermano, pero es necesario servir al Señor. Es muy necesario, hermano. Más cuando un hombre es odiado tanto como Pablo por todos esos gentiles, hermanos, que le odiaban, por todos los judíos. El corazón de Tíquico estaba rendido para servir al Señor. Permaneció fiel, no se avergonzó del evangelio. Segunda de Timoteo 1:8 dice, no te avergüences del testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo. ¿A quién le decía esas palabras? A Tíquico.
No te avergüences del testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo. Era una lealtad bajo presión. Era una lealtad demostrada con el testimonio. Este hombre sirvió al lado de Pablo, como muchos más, hermanos, pero realmente la importancia de esto no sirven los títulos, no sirven los doctorados cristianos, hablando espiritualmente, no sirven ciertas teologías. Usted es un siervo del Señor, amén. Jamás diga a alguien, va a pasar el doctor tal. No, hermano, va a pasar mi amado hermano y consiervo mío, porque nadie es más que nadie, hermano. El apóstol Pablo nos da ese claro ejemplo, pero va a haber alguien que va a decir, va a pasar el teólogo tal. No, hermano, todos somos iguales ante los ojos del Señor. Todos somos iguales, hermano. Mateo 25, 21, una parte de ese versículo dice, bien, buen siervo y fiel. Bien, dice el Señor, entra en el gozo de tu Señor. Entra. ¿Pero por qué va a entrar? Porque era un buen siervo. Era un siervo fiel. Era un esclavo del Señor que servía, que no se cansaba. ¿Está cansado de servir al Señor? Pídale fuerza a Él en oración. Pídale fuerza a Él. Porque el servidor real, escuche eso, el creyente de verdad no busca un aplauso, hermano. No busca reconocimiento. Lo único que busca es la aprobación de nuestro Señor Jesucristo. Es lo único, hermano. No importa si no le aplauden, no importa si le ven mal. Busque que el Señor le reconozca como un buen siervo y le diga, bien, buen siervo y fiel, pasa al gozo de tu Señor. No importa lo que hizo Saúl, amén. ¿Cuánto hizo Saúl? ¿Y dónde está? ¿Dónde fue? No importan los títulos, hermano. No importa. El mismo Señor mandó un espíritu maligno para que lo atormentara por mentiroso, porque no dependía del Señor, porque nunca buscó a Dios realmente, sino que prefirió buscar una divina, algo que prohíba, era prohibido, hermano, realmente. Eso es una clara enseñanza de que no nos debemos de cansar de servir al Señor, jamás. Hay que servir a Dios. No todos son llamados a ser Pablo, pero muchos pueden ser Tíquico, fieles, disponibles, incansables. Amén. Sí se puede, hermano. Sí se puede servir al Señor, humildes hasta el final, constantes hasta el final. Dios le va a usar de una manera diferente, pero con el mismo propósito. ¿Cuál? Fortalecer la iglesia. Todos sirven de una manera diferente, amén. Pero todos tienen un mismo propósito, edificar la iglesia. Aquel creyente que no edifique la iglesia no es creyente. Porque aquel creyente que quiere edificar la iglesia tiene que traer, ¿de qué estamos hablando de Tito? Sana doctrina, el fundamento de la salvación, cómo usted debe de comportarse en la sociedad. Recordemos esas palabras de Pablo, obedecer las autoridades. Este hombre Tíquico era igual, hermano. Él era un ejemplo grande. Era igual que Tito. Llegó ahí realmente a cubrir posiblemente, pero era aprobado por el Señor. Una de las cosas más importantes. Dice el verso 12 una vez más de Tito 3. Cuando envíe a ti a Artemas o a Tíquico, apresúrate a venir a mí en Nicópolis, porque ahí he determinado pasar el invierno. Voy a dar una rápida resumen de la vida de este hombre, de Tíquico, cómo realmente empezó y cómo terminó. Posiblemente, hermanos, según el historiador Josefo, amén,
Posiblemente. Su conversión fue en Éfeso, en Hechos capítulo 19 y capítulo 20. Él ahí se convirtió en un nuevo discípulo, llamado realmente a servir a Dios y al apóstol Pablo. Ahí empieza su vida espiritual. Luego, en Hechos 20 en adelante, acompaña a Pablo en el tercer viaje misionero. Luego fue un mensajero y portador de las cartas de Pablo. Él tenía mucha confianza y madurez espiritual. Luego, posiblemente fue un sustituto de Tito. No sabemos. Por último, fue enviado a Éfeso, una última misión. Él estaba con un propósito ahí, enseñar la perseverancia hasta el final. Por último, él fue enviado a Éfeso. En Éfeso se sabe, según historiadores, que posiblemente murió, pero realmente la Biblia no lo menciona. Lo que sí sabemos es que fue un ejemplo de servicio y sobre todo de alguien que permanecía leal al apóstol Pablo. Amén. Solo eso sabemos de este hombre, de Tíquico. Luego Pablo, después de mencionar a estos hombres, le dice a Tito: apresúrate, en el mismo verso 12, que significa hazlo con diligencia, hazlo con amor, con celo. No es solo hacerlo rápido, sino hacerlo con pasión, por el propósito. Pablo le urge que Tito se encuentre con él. Apresúrate, dice. Cuando Dios nos da una instrucción, hermanos, debemos actuar sin demora. ¿Por qué? Porque esa instrucción lleva un propósito y debemos de hacerlo con amor. Debemos de hacerlo, hermanos, con compromiso. Apresúrate a venir a mí, dice, venir hacia mí. Pablo quiere que él vaya hacia él directamente. Muestra el deseo y comunión de que Pablo le quería ver. ¿Por qué? No sabemos, pero le quería ver, hermanos. Este apóstol valoraba la presencia y el apoyo de sus colaboradores. Pero una vez más vemos el amor hacia Tito, que le dice: cuando Artemas o Tíquico llegue, apresúrate a venir a mí, por favor. ¿A dónde? En Nicópolis, una ciudad que significa la ciudad de la victoria. Había varias ciudades llamadas así, pero probablemente, y lo más lógico es que se refiere a la Nicópolis de Grecia. Era una ciudad estratégica, ideal para pasar el invierno debido al clima templado y muchas enfermedades que habían en ese entonces. Era un refugio de los cristianos. Y eso es algo real, hermano. Dios nos llevará a lugares de victoria, amén. Eso es maravilloso. Nicópolis, la ciudad de la victoria. No solo para descansar, sino para planear los propósitos del Señor. ¿Por qué? Porque el ministerio también requiere tiempos de planificación. No es así por así, amén. Hay tiempos de planificación. No crean que de la nada Pablo le dijo a Artemas: vete allá. No, ya había una planificación, ya había un propósito. ¿Por qué? Porque ahí he determinado, dice Pablo en su carta, ahí he determinado pasar el invierno. Él había decidido. Él usa ese verbo perfecto. ¿Por qué? Porque es una decisión que ya fue tomada. Él dice: porque ahí he determinado. Él no improvisaba. Pablo era así. Pablo tomaba decisiones. Pablo era fiel a sus decisiones. ¿Por qué? Porque le guiaba el Espíritu Santo. Porque iba a pasar el invierno ahí, dice. Permanecer durante el invierno. Según la historia de esta ciudad, el invierno en el Mediterráneo era peligroso para navegar. Por eso Pablo planeaba detener sus viajes ahí. También Hechos capítulo 27, verso 12 menciona eso. Muestra un detalle de una sabiduría práctica. Muchas veces, hermanos, es necesario descansar y planificar
¿Por qué? Porque hay temporadas en las que Dios nos llama a pausar para que podamos prepararnos para algo nuevo. Y no solo eso, en esa preparación o planificación, usted tendrá la fortaleza necesaria para su próxima misión. Amén. ¿Quiere servir al Señor? Queremos servirle sin descansar, hermano. Oremos. Seamos fieles al Señor, obedezcámosles en todo momento a Él. Con estos ejemplos claros, con tan sencillos ejemplos de unos colaboradores, no es necesario irse a Josué, que luchó y peleó, que fue un joven lleno de la presencia del Señor, amén, que Dios nunca se apartó de él. No, hay ciertos ejemplos que son importantes, hermano. Hay ciertos ejemplos que son importantes, como esto, Artemas, Tíquico, Zenas, que lo vamos a ver muy pronto, Apolos, Trófimo y muchas personas más que ayudaron, que también fueron importantes en el ministerio. ¿A quién vimos hoy? A Tíquico, el viajero incansable, con un propósito grande, hermano. ¿Sabe cuál? Que estaba listo para todo. Así debemos de estar nosotros. Así debemos estar, hermano. Alguien tiene un puesto agradable en el Señor, debe haber alguien ya preparado, amén. Ya debe haber alguien bien preparado, hermano. Cuando la hermana Paula no esté, el hermano Luis, el hermano Efraín, ¿quién va a agarrar esos roles? Ya tiene que haber alguien preparado, hermanos. Oremos para que el Señor pueda dar una planificación maravillosa. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por permitirnos poder estar una vez más en tu casa de oración. Gracias, Padre, una vez más por tu palabra, por tu maravillosa palabra, Señor, por tu voz que nos indicas que debemos de ser siervos, Señor, incansables, que debemos de ser leales, Señor, al compromiso y los propósitos tuyos, Padre. Gracias por mostrarnos que estos hombres servían, Señor, sin necesidad de ganar títulos, dinero ni cualquier cosa. Te servían por amor, Señor. Te servían con dedicación, Padre. ¿Por qué? Porque tan sencillamente querían la aprobación tuya, Padre. Así queremos ser nosotros, Señor. Queremos ser aprobados por ti, Señor. Queremos que aquel día nos digas: bien, mi buen siervo fiel, pasa al gozo de tu Señor, Señor. Ese es el anhelo más grande de las personas que te sirven de corazón, Señor. No queremos nada más, no queremos títulos, no queremos dinero, Señor. Queremos tu aprobación. Queremos que aquel día no nos avergüences, Señor, y nos digas: no te conozco, sino que nos digas: te reconozco, mi hijo. Gracias por tu palabra, por enseñarnos siempre, Señor. Ayúdanos a atesorar lo que tú dices en la palabra y sobre todo ponerla en práctica, Señor. Gracias por este momento. Toma el control de lo que resta del culto, Señor. Gracias por todo. En el nombre poderoso de Cristo lo pedimos. Amén. Que el Señor le bendiga.